vamos a poder charlar sobre otro tema que también es importante, aunque no esté tan teñido por la intensidad que tiene el acontecer político local, ¿no? Y vamos a hablar sobre el tema de la India, ¿no? Sobre la situación de la India, sobre lo que representa la India. Y para ello vamos a charlar con Manuel Gonzalo, que es magíster en Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es coordinador del grupo de trabajo sobre India y Asia del Sur del CARI. Así que bueno, los saludamos. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Liliana Martínez y Gustavo Pacman te saludamos acá en Desmalezando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Bien. Bueno, gracias por el tiempo que nos dedicás y por estar acá en la entrevista, Manuel. No, gracias a ustedes por el interés. Mira, nos interesaba por ahí si nos ayudás a pensar un poco el tema de la India, cómo es la situación actual, cómo ha sido esta evolución que se ha dado desde 1947, el 17 de agosto, ¿no? Creo que se declaró la independencia de la India, se han cumplido 75 años de la declaración de la independencia. Y bueno, la India en general acá para nosotros es como una incógnita, ¿no? Por aspectos tan disímiles que tiene la realidad de ese país. Así que, si te parece, podemos comenzar pidiéndote que nos hagas como una actualización de cómo es este país inmenso y que avanza, creo, muy rápidamente a convertirse en potencia mundial, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como vos bien decís, digamos, el año 47 es muy importante para India porque se independiza. Entonces ahí tenemos que es un país que, si bien de magnitudes demográficas y territoriales inmensas, es una democracia muy joven. Eso como para tener un dato, una democracia muy joven que no tuvo, por ejemplo, no tuvo nunca golpes de Estado. Y después ya más, yendo a un segundo comentario que vos también hiciste, el desconocimiento, y ahí tal vez matizarlo un poco en qué sentido, en que yo creo que en Argentina se tiene, y la embajada también se ocupa mucho de eso, de tener un conocimiento muy cercano de la India en términos de, por ejemplo, yoga, medicina ayurvédica, o distintas, incluso de danza india, por ejemplo, que son instrumentos principalmente asociados al soft power, ¿no?, de un país, o sea, sí, cómo un país se difunde ante el mundo. Y eso creo que, digamos, India en el mundo occidental, ese lado o esa faceta de la India es bastante difundida y conocida, ¿sí? Entonces, eso como un primer punto. Ahora sí, efectivamente, los aspectos más materiales de la India, del desarrollo económico, de la India como potencia militar, no son tan conocidos. La India es un país que, dada su condición geopolítica, por ejemplo, domina la tecnología nuclear militar, eso es importante tenerlo en cuenta. Y en términos de ya de desarrollo, digamos, económico, por así decirlo, efectivamente India tuvo como un periodo muy importante después de su independencia, ¿no?, con el movimiento anticolonial que lo lidera, digamos, Gandhi y, digamos, el Partido del Congreso. Después, asesinado Gandhi, Nehru es el encargado, por así decirlo, de gobernar India durante sus primeros 14 años de independencia. Y lo que estamos asistiendo ya más después ya entrado el siglo XXI, o sea, más contemporáneamente, es el ascenso más de otro partido, que es el BJP, el Partido Popular Hindú, que tiene una figura también muy relevante, como es Narendra Modi, que es el primer ministro actual de la India. Queda eso como iniciación, y si quieren, no sé, ahí pimponear o sigo hablando, díganme. No, a ver, la línea que comienza, digamos, a estar, la línea política que comienza a estar con Modi, tengo entendido que va en otro sentido que la que estuvo hasta ese momento con Gandhi y con Nehru, ¿verdad? Hay continuidades y hay obviamente diferencias, ¿no? En términos políticos, digamos, lo más
tal vez paradigmático es que el Partido Congreso era más secular y el BCP tiene una ligación mayor con el hinduismo, eso en términos políticos. Después, en términos de política económica, yo creo que India, ya en el siglo XXI, tanto el Partido del Congreso como el BCP y la burguesía nacional y los grupos, digamos, entendieron que el desarrollo de la infraestructura era muy relevante para India. Hola. Parece que se nos cortó la... Ahí está. Hola. ¿Me estás escuchando? Sí, yo los escucho. Está bien. Vos estás haciendo esta descripción de cierta continuidad y cierta discontinuidad en la línea política anterior que es la que viene con Modi. Yo me preguntaba en relación con la realidad actual de la India, ¿cómo se compatibiliza, ¿no? Por lo menos esto que uno conoce de un sector de la India con un desarrollo tecnológico muy importante, con empresas muy importantes, y por otro lado un país con por ejemplo, con un nivel de analfabetismo muy grande y con una desocupación o trabajo informal, ¿no? Donde gran parte de la población creo que está, tus ingresos provienen del trabajo informal. ¿Cómo es esta diferencia de matices en la realidad india? Sí, bueno, en ese sentido tiene algunas similitudes, por ejemplo, India con Brasil, en ese sentido. Por eso yo ahí uso una categoría que es bien latinoamericana, que es la heterogeneidad estructural, que nació pensada por la CEPAL, para América Latina, pero realmente aplica a la India. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el mercado de trabajo indio, más del 70% es un mercado de trabajo informal, ¿sí? Entonces eso ya nos da, digamos, un perfil social y obviamente económico de ciertas actividades económicas. Ahora, también es verdad, como vos decís, que India tiene desarrollos tecnológicos, principalmente nuclear, aeroespacial, muy fuertes, y en el sector de telecomunicaciones, y en ciertas industrias, con lo cual India tiene una base productiva relevante. Eso es lo que, digamos, por ejemplo, específicamente en el caso del software, con una vinculación muy fuerte con los Estados Unidos, le ha permitido transformarse o que el sector del software le genere muchas divisas a la economía india, y eso es muy importante para destrabar problemas del sector externo, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se procesa socialmente estas diferencias en cuanto a sectores muy precarizados y con otro sector muy pujante, muy desarrollado, muy tecnológicamente muy avanzado, seguramente con ingresos también mucho más altos que la mayor parte de la población? ¿Esto se traduce en una vida social con tensiones, con amenaza de explosiones, como uno podría imaginar, ¿no? Frente a tanta disparidad. Sí, también es verdad que, si bien es verdad ese punto, pero hay, digamos, uno camina por las calles de India y no ve tal vez, sacando en algunas grandes ciudades como Bombay, un contraste tan fuerte en términos de inequidad. Es un panorama tal vez en algunas veces bastante informal, pero más parejo. Ahora, pero más allá de eso, de verdad, la inequidad o ciertos rasgos de inequidad, yo creo que la sociedad india es una sociedad bastante, participativa. Por ejemplo, las discusiones políticas se tienen, hay participación, con lo cual me parece que la vida política en India de alguna manera logra procesar esas asimetrías, por así decirlo. Y después está efectivamente la religión, ¿no? La religión funciona el hinduismo como una forma de aglutinar, ¿no? A la India, o al menos de establecer jerarquías que ordenan. Entonces eso hay que tenerlo también siempre presente. Claro, tal cual. Sí, ¿En qué sentido, perdón, esto que decías de eso que aglutina o de jerarquías, qué efectos, digamos, en términos de las asimetrías, cómo lo pensás esto? Está bien la pregunta.
digamos, yo tiendo a pensar la religión, más allá de, digamos, de obviamente los 1000 rasgos que pueda llegar a tener, también como una cierta de estructura de división del trabajo, ¿sí? Y las castas en India en buena medida están ordenadas para ordenar, digamos, cómo la sociedad se ordena en el trabajo. Eso creo que, digamos, pensándolo un poco así, por ejemplo, en términos distributivos, hasta morigera el conflicto distributivo, ¿sí? Si todo, digamos, si vos desde que nacés sabés que vas a ocupar un lugar en la sociedad, aceptás ciertas condiciones. Pero, digamos, lo veo por ese lado y lo veo por el lado de que efectivamente la religión tiene rasgos que unen, ¿no? Que trascienden a las clases. Claro. Uno, digamos, por ahí puede pensar en India y en el intento por encontrarle una explicación o por entenderla. Yo no sé si la política del gobierno hindú guarda alguna simetría con las políticas que vino siguiendo China desde su partido comunista, en el sentido de estrategias de desarrollo y crecimiento del país en plazos de 20, 30 o 40 años, con una planificación muy estricta, y tendientes a ir reduciendo las inequidades y de levantar, digamos, de ir elevando el nivel de vida de su población. Yo no sé si en India se da algo parecido o las políticas del gobierno siguen otra línea. Está bien. Mira, yo diría que lo que sí hay una coincidencia importante y muy importante tener en cuenta es la relevancia de la urbanización en Asia, ¿no? Digamos, los procesos de urbanización que se viven en Asia, el crecimiento de ciudades, que obviamente todos lo conocemos más en China, pero en India también sucede y muy fuerte. Si bien en India son más, vamos a decirlo, más espontáneos, por así decirlo, o menos planificados, ¿no? Suceden, y eso sumado a, por ejemplo, el acceso al crédito a segmentos importantes de la población, el crecimiento, por ejemplo, de la industria de la construcción en India, digamos. Imagínate que, digamos, un país de 1.300 millones de personas que invierte, hoy está, digamos, casi 20% del producto es construcción y real estate. O sea, eso es fuertísimo en términos de fenómenos así estructurales que están sucediendo en India y que coinciden con los de China a su manera. Ahora después, en términos, me parece interesante, digamos, diferenciar que, bueno, en China gobierna el partido, ¿no? Y en India es una democracia que tiene que, digamos, articular su poder con distintos poderes regionales. Y bueno, eso hace todo un proceso mucho más abierto, diría yo, con menos poder de centralización que en China. Me quedé, perdón. No sé si lo estoy haciendo muy complicado. No, perfecto. Absoluto, al contrario. Si hay algo que no se entiende, me dicen, che, te está yendo y trato de retomar. No, tranquilo, clarísimo, y además a mí particularmente me abre como toda una dimensión que desconozco. Dos cosas me surgían. En algún momento hablabas de la vinculación de India con Estados Unidos en relación a todo el software, y pensaba de las vinculaciones o el multilateralismo y qué con China, digamos, no sé qué pasa allí en relación a los intercambios. Eso por un lado. Y por otro lado pensaba, tomando esto que decías de la religión y del hinduismo y demás, cómo perfila o se juega el lugar de las mujeres y las diversidades en esta sociedad, la India, ¿no? Sí, arranco por la última con el lugar de la mujer. Me parece un dato importante, y también para pensarlo en términos políticos, que la nueva presidenta india es una mujer de un sector de la sociedad como, digamos, por así decirlo, tribal.
¿sí? Eso es, digamos, porque, digamos, el que gobierna, el que ejecuta el poder sería, digamos, el primer ministro, y el presidente tiene una figura más, protocolar o institucional, por así decirlo. La nueva presidenta de la India es una mujer de una tribu, ¿sí? Eso es un dato a tener en cuenta y viene de la mano del BJP, o sea, del Partido Popular Hindú. Con lo cual, eso habla, digamos, a mí me parece, en términos políticos, de la capacidad del BJP, del Partido Popular Hindú, de hacer alianzas con otros segmentos de la sociedad y colocarlos, digamos, en el poder. Digamos, eso es una dimensión del BJP que hay que prestarle atención y que habla bien, digamos, de la construcción que está haciendo el BJP. Eso sobre la segunda pregunta y sobre la segunda parte. Después, efectivamente, hay un montón de desafíos para la mujer en India, que es una agenda, digamos, muy amplia y muy abierta, que digamos que está ahí y que hay que, digamos, avanzar, por así decirlo. Y después, en relación a la primera pregunta, lo que hay, digamos, o lo que creo que entendí o podría decir, es una relación muy fuerte, sí, entre el sector de software de la India y el Silicon Valley, ¿sí? Esa relación entre el sector de software de la India y el Silicon Valley lleva a que, por ejemplo, muchos indios sean, digamos, en la década del 80, 90, había 30.000 indios y 30.000 chinos en el Silicon Valley, que hoy son prácticamente millonarios. Bueno, esos trabajando en el sector software, fundando empresas, creando fondos. Esos indios vuelven e invierten en India y generan una relación muy fuerte en ese aspecto entre India y los Estados Unidos, ¿sí? Con relación a China, por condiciones casi, diría, geográficas, hay un rasgo de competencia, porque, digamos, India compite, divide límites, compite por recursos. Entonces, digamos, casi que obligadamente está esa relación, y también en términos geopolíticos uno puede entender el acercamiento de la India hacia los Estados Unidos, porque, bueno, tiene un gigante al lado que proyecta su poder, ¿no? Digamos, China proyecta poder en términos de fronteras, en términos de ocupación de espacios, y bueno, tiene una frontera con la India que corta todo el Himalaya, con lo cual es entendible que existan ahí aspectos de conflicto. India tiene dos fronteras calientes, ¿no? Con China por un lado y con Pakistán por el otro. Sí, efectivamente, digamos, Pakistán y China son los dos, las dos áreas más, o los dos países con los que India tiene una relación a mirar. Y pensándolo ahora en la relación de nuestro país con la India, en términos de comercio, de intercambios, ¿cómo está eso? Porque tengo entendido que en términos de intercambio comercial, por ahora el fuerte está puesto en el aceite de soja, ¿verdad? Sí, aceites vegetales, ¿no? Aceite de soja, aceite de girasol. O sea, aproximadamente 2/3 de las exportaciones argentinas salen del crashing o sea, 2/3 son aceites vegetales, y digamos que casi la mitad sale del crashing de Rosario. Después, obviamente, Córdoba y Buenos Aires también exportan, o sea, La Pampa hoy por hoy es lo que más exporta a la India, dadas las necesidades de consumo de la India, ¿sí? Eso como rasgo más general. Ahora, después también efectivamente hay relaciones a nivel Estado, por ejemplo, INVAP, las relaciones más en sectores tecnológicos que existen con la India, y se están, por ejemplo, Techin, Globan, Pescarmón en su momento tenía, INSA sigue teniendo operaciones en India. Lo que sucede es que para una pyme, por ejemplo, queda lejos, digamos. Entonces, efectivamente, el patrón de exportaciones es principalmente bastante concentrado, y actores grandes que pueden bancar ese proceso de internacionalización. Claro, por eso es importante el rol que tiene ahí el Estado, con una agenda, empujando ahí, no solo con una agenda,
se han hecho y se están haciendo muchas acciones de sensibilización y de visibilización que son importantes, pero bueno, tal vez para una pequeña, una mediana empresa hace falta, además de sensibilización, otras cosas más fuertes, porque es un mercado que queda lejos. Claro. Está bien. Ahora, ¿hay una presencia diplomática argentina con la India equivalente a la que hay con China? ¿Cómo? Perdón, ahí no te llegué a escuchar claro. Te preguntaba si hay una presencia diplomática de la Argentina en la India que pueda ser equivalente a la que hay con la China para favorecer todos estos intercambios. ¿De parte de Argentina? Sí. Y bueno, no, pero yo no soy funcionario, pero entiendo que efectivamente China, por China mismo, tiene una política mucho más fuerte de presencia en toda América Latina. Pero bueno, es China. Nosotros tratamos de articular cómo y con quién se puede, me parece. Eso es más la impresión que tengo. Pero no veo que haya, a mí me parece que en términos de línea política se quiere comerciar con todos, entiendo. No, está bueno lo que decís, porque en realidad entonces, si no entendí mal, la política exterior de la India en términos comerciales es muy diferente a la de China, ¿no? Con menos presencia, con menos interés en... Bueno, está bien lo que... Sí, esa parte es importante, sí. Yo creo que, hace menos de un mes vino el ministro de Asuntos Exteriores de la India. Argentina salió en todos lados. En Argentina lo recibió buena parte de las primeras líneas de gobierno. Estuvo en Brasil, estuvo en Paraguay. Fue la primera visita de un ministro de Asuntos Exteriores a Paraguay, donde se abrió una embajada. Con lo cual yo creo que signos de que India está mirando hacia América Latina hay muchos, y eso diría que está. Lo que sí, como en todas estas cosas, es muy difícil competir en términos de financiamiento con lo que es Estados Unidos y China. Entonces, ahí sí hay una agenda que por ahí es un poco menos expansiva que la de China o la de Estados Unidos, diría. Bueno, Macanudo, Manuel, tenemos que ir terminando. Yo no sé, dentro de las preguntas que te fuimos haciendo, como si quedó algo que te parezca relevante para decir, y que no te hayamos preguntado, digo, como para redondear un poco este panorama que nos fuiste dando. No, está bien, tocamos muchos temas muy diversos. Cuando quieran hablar, bienvenidos, dicen. Y si quieren también en la próxima hablar un poco de Brasil, que es lo que más está convocando ahora, también muy a gusto. Así que muchas gracias por la invitación. Tomamos el ofrecimiento sin dudas. Sí, claro que sí, seguramente te vamos a volver a convocar entonces. Porque ustedes no lo dijeron, pero hice mi doctorado en Río de Janeiro. Entonces, también sigo bastante qué bueno. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Un gusto, un abrazo. Otro para vos y muchas gracias por el tiempo que dedicaste. A ustedes.